Hola a todos. El propósito de esta lección es explicar lo que es el rendimiento de una reacción. Para ello utilizaremos este ejemplo sencillo, donde nos dice que el carbono reacciona con oxígeno acorde con la siguiente reacción. Carbono más oxígeno nos produce CO2. La pregunta es, si en esta reacción se consumen en la combustión 100 kilogramos mol de carbono y la reacción ocurre con un rendimiento del 75%, se nos pide calcular los kilogramos mol alimentados. Para resolver este desafío, pues básicamente tenemos que apelar al concepto de lo que es el rendimiento de una reacción. Nosotros podemos escribir que el porcentaje de rendimiento de una reacción, pues básicamente son las moles que reaccionan sobre las moles alimentadas por 100. Si apelamos a este concepto, nosotros del enunciado del problema conocemos el porcentaje de rendimiento, que es del 75%. Conocemos las moles que reaccionaron, que son 100 kilogramos mol. Y se nos pide hallar las moles alimentadas. Con base en eso, entonces nosotros podemos hacer el cálculo para determinar las moles alimentadas. Quiere decir que las moles alimentadas serán 100 kilogramos mol, ¿cierto? Sobre 75, todo ello multiplicado entonces por 100. Es como si dividiéramos 100 entre 0.75. De esta manera, nuestra respuesta final para las moles alimentadas serán iguales a 133.33 kilogramos mol. ¿Cuál es el significado de esto? De que de 133.33 kilogramos mol solo reaccionó el 75%. Ello es equivalente entonces a 100 kilogramos mol. Bien, ahora analicemos este concepto de rendimiento de una reacción cuando se nos presenta la posibilidad de que haya múltiples reacciones. Para eso entonces el ejercicio básicamente nos dice que hay un metano, o sea CH4, que va a reaccionar con el oxígeno acorde con las dos reacciones que se muestran aquí. En la reacción 1 hay una combustión completa, ya sabemos, y en la reacción 2 hay una combustión incompleta. O sea, se produce monóxido de carbono en la combustión incompleta y se produce dióxido de carbono en la combustión completa. El enunciado del problema en este caso nos dice que se alimentan 100 kilogramos de metano, de los cuales se consume el 80% en las dos reacciones. Quiere decir de que del metano alimentado el 80% va a reaccionar tanto en la reacción 1 como en la reacción 2. Lo que nos pide es que realicemos un balance de masa sabiendo que en la primera y segunda reacciones se consume un 75% y 25% del metano total que reacciona. Vamos a ver entonces cómo procedemos en este caso. Para avanzar entonces en el desarrollo de este problema, acudimos a la conceptualización, como siempre, un aspecto fundamental en resolver cualquier problema. Nosotros vamos a escribir que el porcentaje de rendimiento va a ser igual a las moles que reaccionan sobre las moles alimentadas por 100. En este caso, nosotros ya conocemos las moles alimentadas, que son equivalentes a 100 kilogramos mol de metano. En esta orden de idea, fíjese que se nos dice de que de todo el metano alimentado va a reaccionar, o el rendimiento es un 80%. Si venimos aquí, entonces tendremos que 80 va a ser igual a ¿qué? A las moles que reaccionan sobre las moles alimentadas, que van a ser 100 kilogramos mol de metano por 100. Quiere decir entonces que las moles que reaccionan, que recordemos son iguales a las moles consumidas, van a ser efectivamente entonces 80 kilogramos mol. Seguido a esto, el problema nos dice de que todas las moles totales que reaccionaron, o sea, de estos 80 kilogramos mol, un 75% se va a gastar en la reacción 1. O sea que en la reacción 1 se van a consumir 80 kilogramos mol de metano multiplicado por
0.75. Quiere decir que vamos a gastar 60 kilogramos mol de metano. Y den para las moles consumidas en la reacción 2. Nos dicen entonces que es el 25% restante de lo que reacciona. Si hacemos la diferencia entre 80 y 60, pues vamos a ver que entonces para la reacción 2 se van a consumir 20 kilogramos mol. Para realizar el balance de masa, pues básicamente escribimos la siguiente tabla. Componente, y colocamos cada uno de los componentes. Colocamos las moles de entrada, las moles de salida, las moles que genera y las moles que consuma. Del concepto de balance de masa, nosotros sabemos que las moles de entrada menos las moles de salida, más las moles que se generan menos las moles que se consuman, asumiendo el estado estacionario. Si nosotros entonces llenamos esta tabla, nosotros sabemos que de metano entran 100 kilogramos mol. Las moles que se consumieron, pues básicamente van a ser 60 para la reacción 1 y van a ser 20 para la reacción 2. Quiere decir que en total de metano se consumió 80, ya como lo calculamos. Por lo tanto, dado que no se genera metano, pues básicamente vamos a tener que a la salida vamos a contar con 20 moles de metano. Si ahora hacemos el balance de oxígeno, nosotros podemos ver que a partir de las moles consumidas de metano en la primera reacción y en la segunda reacción y teniendo en cuenta la estequiometría, podemos calcular ese consumo de oxígeno. La relación estequiométrica de la primera reacción nos dice que un mol de metano requiere 2 moles de oxígeno. Por lo tanto, entonces, para la primera reacción se consumen 120 kilogramos mol de oxígeno. Mientras que para la segunda, donde la relación estequiométrica es un mol de metano por cada 1.5 moles de oxígeno, entonces lo que vamos a requerir son 30 kilogramos de oxígeno para la reacción 2. Resulta de que el oxígeno no se genera. El oxígeno no va a salir porque lo hemos alimentado en las condiciones estequiométricas. Y la cantidad entonces de oxígeno que entraría al sistema sería 150. Respecto a la formación de dióxido de carbono, nosotros tenemos que no entra el proceso de dióxido de carbono, que no se consume dióxido de carbono, pero sí se genera. De la estequiometría de las relaciones que tenemos entre la combustión del metano, sabemos que por cada kilogramo de metano kilogramo mol de metano se produce un kilogramo mol de CO2, o sea de que en la reacción 1 se nos va a generar 60 kilogramos mol de CO2. Por lo tanto, entonces, las moles de salida van a ser iguales a las moles generadas. Entonces nos sale 60 kilogramos mol de CO2. Respecto al monóxido de carbono, como el metano gastado en la segunda reacción es 20 y en la proporción estequiométrica es 1 kilogramo mol de metano por cada kilogramo mol de CO, quiere decir que se nos van a formar 20 kilogramos mol de CO. Como no se consume CO ni entra CO, estos 20 kilogramos mol que se generan van a ser equivalentes a las 20 kilogramos mol que salen. Finalmente hagamos el balance del agua. Miramos entonces las proporciones estequiométricas. Fíjense que para la reacción 1, 1 mol de metano produce 2 moles de agua. Nosotros tenemos entonces que lo que reaccionó de metano para la reacción 1 fueron 60. Por lo tanto, entonces de la reacción 1 se me van a generar 120 kilogramos mol de agua. Por su parte, en la reacción 2, si usted la observa, 1 mol de metano me va a producir también 2 moles de agua. Como para la reacción 2 reaccionaron 20 kilogramos mol de metano, quiere decir entonces que lo que se va a producir de agua es 40 kilogramos mol. Resulta que el agua no se consume, tampoco me entra agua. Por lo tanto, el agua que sale va a ser igual a las moles generadas. Entonces el agua que va a ser será 160 kilogramos mol de agua. Con esto entonces lo que tenemos es nuestro balance de masa total y damos respuesta así.
al interrogante del problema.